cada uno de ustedes. La verdad que cada día que vivo en la palabra del Señor, más el Señor me instruye y me enseña, ¿verdad que sí? Y estaba escuchando las oraciones de la hermana Carmen María y la hermana Wendy, cómo sincronizaban una con las otras. Y entonces, al final esa canción, ¿verdad? Y cómo sincroniza este versículo que yo he escogido al principio, que es Apocalipsis 9:15. Dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Cuando leemos eso rapidito, no le ponemos mucha atención, hermanos y hermanas. ¿Usted sabe cuál es una tercera parte de los hombres? Aquellos que no van a creer en el Señor, que no importa lo que el Señor le muestre, no importa los milagros que vean, no se van a salvar. 2,77 billones de personas, de hombres que no se van a salvar porque no van a escuchar la palabra del Señor. Wow. Y eso me entristece, ¿verdad que sí? Porque nosotros aquí estamos haciendo lo que el Señor dijo, y hacer discípulos, y llevar mi palabra. Y le voy a decir algo, hermanas, cuando usted se encuentre con esa hambre de la palabra, y escúcheme bien, no el hambre de ir a una iglesia, no el hambre de ir a visitar al hermano y a congregarse con el hermano, no es esa hambre de la que yo estoy hablando. Esa hambre va y viene. Es el hambre de la palabra del Señor, que usted diga dentro de usted, yo voy a ir al templo a escuchar palabra del Señor. Yo voy a venir a esta clase a escuchar palabra del Señor porque la siento dulce a mi paladar. Cuando usted se encuentre en ese estado, mire, todo va a cambiar espiritualmente para usted. Todo va a cambiar espiritualmente. Y prepárese porque el Señor mismo lo dijo, cuando tú llegues a ese punto de entender mi palabra, de saborear mi palabra, entonces la espada aparecerá en tu casa. La espada aparecerá en tu casa porque Él dijo, yo no vine a traer paz, sino espada a aquellos. Porque muchos de su casa, aquellos lo verán a usted como fanático, como loco, porque usted ha encontrado la vida eterna. Y me gozo, hermanos y hermanas, ver cómo esas dos oraciones y esa canción y este versículo se sincronizan porque dice el Señor que donde hay dos o más, ahí estaré sincronizándolo conmigo. Y serán uno conmigo como yo soy con el Padre, dice él. Wow, aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno, maravilloso es el Señor. Hoy, por su poder y su maravilla, estamos aquí. Hoy vemos otro día más, ¿verdad? Otra semana más. Segundo libro de Samuel. Vamos a ver hoy los capítulos 5, 6, 7 y 8 y el 9. Y aquí en los primeros capítulos vamos a ver el reino de David, ¿verdad que sí? Como dije anteriormente, es una historia paralela que nos va enseñando cómo el rey David tomó el reinado de Israel, ¿verdad? Cómo el rey David va a tratar de unificar ese frágil Israel, Israel del norte, Israel del sur, que después, más tarde, vemos esa historia de la samaritana, la cual nos muestra a nosotros que en realidad no hubo una unión, porque todavía los samaritanos en época de Jesús, un siglo más adelante, vimos que todavía no podían entrar al templo, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y ellos no podían todavía entrar a ese templo hasta que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo eso iba a cambiar, ¿verdad? Y lo cambió con su muerte, su crucifixión, ¿verdad? Y su resurrección. Y le damos gracias a Él hoy porque en ese día, ese mes y ese año que vendrá, esos cuatro ángeles serán desatados, hermanos. Así como hemos estudiado nosotros hasta ahora todas esas profecías que se han vencido, esa gran profecía de Apocalipsis también se vencerá. También vendrá a ser una realidad, hermanos. Yo les suplico a cada uno de ustedes que amen la palabra del Señor, que lo busquen más a fondo todos los días. No se den por vencidos porque lo que viene está por llegar.
Aquí vemos que David está a punto de, como dije anteriormente, de unir a Israel en un solo reino y centralizar el poder en la ciudad de Jerusalén. Las tribus del norte que habían sido leales a Saúl, aquí dice que reconocen a David y lo ungen como el único y legítimo rey de Israel. Aunque David fue ungido hace unos 15 o más años por el Señor, hoy el hombre unge a David como rey. Y David es el nuevo rey de Israel, aquel que vas a tratar de unir a Israel, ¿verdad? Ese gran plan desde el comienzo, que solamente lo veremos cumplir con nuestro Señor Jesucristo a su regreso, ¿verdad? Porque Él no se va a dar por vencido. Él dice que Él luchará por su pueblo hasta el fin, porque sus promesas son verdaderas, hermanos. Aquí vemos que, sin embargo, David se da cuenta de que no puede unir a todo Israel desde su base militar en el lejano sur donde él se encuentra. Y David toma su ejército recién unido y marcha hacia la ciudad central de Jerusalén, donde los jebuseos, aquellos antiguos enemigos, todavía gobiernan a Jerusalén. Y dice que esperan vencer al rey David fácilmente, pero David estaba con Dios y no será vencido fácilmente, ¿verdad que no? Ellos tratan, sin embargo, no ganan esa batalla. En 2 de Samuel 5:11 aquí nos dice, también Irán, rey de Tiro, envió envió embajadores a David, dice, madera y cedro y carpinteros para los muros, los cuales eran para edificar la casa de David. David gana la batalla y, como lo podríamos decir, une a Israel, ¿verdad? Israel del norte e Israel del sur prácticamente ahora siguen al rey David. Su familia dice que se engrandece. Crece y nace Salomón, el famoso futuro rey, el cual será el que edifique casas a Dios, ¿verdad que sí? Salomón será el hijo que continúa la dinastía de David después de su muerte. Y eso lo veremos más tarde, ¿verdad que sí? Eso entraremos más a fondo en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, dos libros extraordinarios que siguen mostrando cómo este reinado de estos reyes, ¿verdad? Van anunciando el último rey, nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veremos más tarde. Vamos a leer la primera lectura de esta clase que está en 2 de Samuel 5:14. Creo que la hermana Wendy lo tiene, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios orando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son los hombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuad, Sobat, Natán, Salomón. Amén. Hermanos, es importante, recuerden esto, notar y poner atención cuando la Biblia menciona un nombre. Cuando la Biblia menciona un nombre es porque va a relatar algo. Es algo importante que va a suceder con esos nombres. Y eso lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Samuel, Sobá, Natán y Salomón son los cuatro hijos del rey David que tuvo con Bexabé, también llamada Bexua en Jerusalén. Dice que sus nombres en hebreo poseen los siguientes significados bíblicos. Samúa o Shamua significa famoso, renombrado o el que ha sido oído o reportado. El nombre Sobá significa rebelde o deriva de una raíz que alude a regresar, dice, o volver, como esa hierba mala, ¿verdad? Que usted la corta y regresa otra vez, y la corta y regresa otra vez. Ese es el significado de Sobá. Natán significa el que él ha dado o dado por Dios, equivalente a Natanael. Y por último, pero no menos, Salomón. Shlomo significa paz o pacífico. El Señor es paz y es pacífico, ¿verdad que sí? Es por tal razón por la cual Él escogió a Salomón. De estos hombres estaremos hablando más adelante en otros estudios, pero ahora vamos a seguir con ese gran rey David. David también derrota a los filisteos, dice, que habían plagado a Israel desde el principio durante el reinado de Saúl.
Eso lo vimos en primera de Samuel, ¿verdad? Temeroso de un reino unido, los filisteos dicen que envían un batallón a la antigua frontera entre Judá y el sur e Israel en el norte, ¿verdad que sí? Lo cual nos lo narra aquí, segunda de Samuel 5:18. Vamos a leer el 5:18, hermana Catherine, si los tiene por ahí. Amén. Y, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refán. De Refaín. Amén. Refaim, amén. Recordemos que David se acaba de sentar en la mesa a comer con el rey Aquís, rey de los filisteos, ¿verdad que sí? Sin embargo, todavía esa guerra no termina entre ellos. Y esto me lleva a mí, cuando veo y leo que el rey David se sienta con el rey de los filisteos, donde se narra el Salmo 23, famoso salmo, ¿verdad? Que dice, adereza mesas delante de mis angustiadores. Vemos que el rey David se sienta con sus angustiadores, pero esos angustiadores enemigos no pueden tocar al rey David. ¿Por qué? Porque el rey David está con Dios. Y eso me lleva a mí a Segunda de Crónicas 16:9. Y quiero que se graben ese versículo, hermanos y hermanas. Segunda de Crónicas 16:9. Ténganlo ahí, léanlo, porque es que el Señor cuida de los suyos. Dice él que sus ojos andan toda la tierra buscando al hombre que tenga el corazón acorde al corazón de él, para favorecerlo a él, para cuidarlo, para instruirlo y para llevarlo en su camino. Sea usted uno de esos, el cual los ojos del Señor ven, hermanos y hermanas. Sea uno de ellos. Trate de buscar la palabra del Señor. Aquí en segunda de Samuel 5:18 dice que los filisteos avanzan y despliegan sus fuerzas en el valle de Refaín para atacar a David, quien acaba de ser ungido rey por todo Israel. Pero ellos todavía quieren dividir. Mientras David busca unir, los filisteos buscan dividir. Y este versículo aquí marca el inicio de una amenaza militar constante, el cual viene del viejo enemigo de Israel, ¿verdad? Que busca derrocar al nuevo líder antes de que su reinado se consolide. Y esperan aquí una derrota para David, lo cual significa que si David pierde, Israel otra vez se divide. Pero lamentablemente esto no sucede. Dios está en busca de unión, de una unión entre los dos pueblos, o un pueblo que se ha dividido, ¿verdad que sí? El pueblo Israel, Israel del norte, con su llamado Efraín, con su capital Samaria, e Israel del sur, llamado Jerusalén, ¿verdad? O Judá, con su capital llamada Jerusalén. Aquí dice que lamentablemente esto no sucede, porque el Señor sigue con el rey David. Y aquí con la voz y el poder de Dios guiándolo, David derrota a los filisteos y defiende el centro y asegura la unidad de Israel completamente. Israel finalmente dice que está unido, pero como nosotros sabemos y como vamos a leer y como vamos a ver y como hemos visto, ese hablado, esa conversación que tuvo la samaritana con el Señor Jesucristo, que todavía esa unión no se concretó completamente, ¿verdad? Pero hasta ahora dice que Israel está unido, Israel del norte con Israel del sur. Y como poderoso símbolo de la presencia de Dios, el rey David lleva el arca de Dios a Jerusalén. Eso nos va a traer a nosotros una poderosa enseñanza, ¿verdad que sí? Porque lamentablemente he visto en el ser humano que al ser humano cuando se le da posición y se le da poder, tiene a olvidarse de Dios, ¿verdad que sí? Tiene a olvidarse. Y aquí David comete un error farragal. Se olvidó de hablar con Dios. Sigamos leyendo 2 de Samuel 6:2, hermana Jennifer. Amén. Y se levantó David y partió de Baala de Judá
con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Recordemos en lecciones anteriormente, Arca de la Alianza, ¿verdad? El Arca de la Alianza, el cofre sagrado, fue construida en el desierto de Sinaí entre el 1445 y el 1250 antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente más o menos un año después de la salida de los hebreos de Egipto, ¿verdad? En el siglo XV, por ahí, el siglo XIII, bajo las instrucciones dadas directamente por Dios a Moisés. Y Moisés escoge al artesano principal de Bezalel, el cual fue instrucción de Dios, ¿verdad? Que escogiera a Bezalel. Bezalel significa la sombra o protección de Dios. Recordemos eso. Cada vez que un nombre se menciona en la Biblia, hay que buscarle su significado porque eso va a traerlo, a detallarlo, a relatar más luego la historia de ese individuo. Dice que era hijo de Uri y nieto de Ul, de la tribu de Judá, quien la fabricó con madera de acacia y la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, colocando los dos querubines dorados en la tapa. David está haciendo de Jerusalén no solo el centro aquí político de Israel, sino también el centro religioso. No se ha olvidado de Dios en ese, por lo menos en ese sentir, ¿verdad que sí? David está estableciendo un reino en el que la presencia y la palabra de Dios son fundamentales aquí. Sin embargo, la presencia de Dios es peligrosa, hermano. Peligrosa. Nunca podemos, yo diría, no darle la reverencia o el trato correcto a la presencia del Señor. Y aquí lo vemos. Dice que cuando los hombres de David llevan el arca a Jerusalén, un hombre toca el trono de Dios y muere. Wow. Pero ¿por qué muere ese hombre? Porque él trató de hacer algo correcto, ¿verdad que sí? Dice que el arca se iba a caer y él la tocó para que no se cayera y al tocarla muere. Segunda de Samuel 6:7 nos narra un poquito más de eso. Sigamos leyendo, No. la hermana Mercedes. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzra, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén. Usa trató de hacer algo bueno para Dios, pero ¿sabe qué? No basta con nosotros tratar de hacer algo bueno para Dios si no lo hacemos de acuerdo a sus mandatos, hermanos y hermanas. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos ese libro hoy para aprender de esos errores. Dios no quiere que lo alaben como nosotros, hombre, queremos. No es como Él quiere. Y ese es el error grande aquí, que no solamente comete Usa porque trató de hacer el bien, más bien el error es el rey David. Aquí este pasaje aquí muestra la profunda santidad de Dios, hermano. El error humano al copiar métodos paganos de transportes y la necesidad estricta de obedecer las instrucciones divinas. ¿Sí? Necesitamos obedecer las instrucciones divinas al pie de las letras. No es como nosotros queremos, hermanos y hermanas. Esto es un recordatorio humilde aquí de que el poder y la presencia de Dios no se pueden dar por sentado. En ningún momento. Nosotros somos hombres, pecadores, pequeñitos. No podemos tratar al creador de todo el universo como tratamos a otro hombre. De ninguna manera, porque vamos a fracasar como fracasó Usa. Segunda de Samuel 6:9. Vamos a seguir leyendo, hermana Carmen María. Amén. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amén. Oh, well. Ahora David pregunta.
después que cometió el gran error, ¿verdad que sí? Porque muchas de las veces nosotros cometemos los errores y teniendo la información ahí, pero no preguntamos al Señor. El rey David siente un profundo temor hacia Dios y exclama, ¿cómo podrá venir el arca del Señor a mí? Y esto ocurre, hermano, después que Usa muere instantáneamente por tocar el arca. Sí, por tocar el arca del pacto para evitar que cayera. Lo que refleja la absoluta santidad y la necesidad de Dios. Yo siempre he dicho que nosotros todavía, los seres humanos, y cuando hablo del hombre todavía, no conocemos ni el 10% de Dios, de ese gran rey. No lo conocemos. Sin embargo, vivimos por su misericordia, porque si no fuera por eso, no estuviéramos vivos. Debemos de aprender a obedecer sus instrucciones exactas. Eso es de primero. Y las instrucciones están ahí. Porque hoy yo le puedo decir o aconsejar al rey David, vea Números 4, capítulo 4, versículos 5 al 6 y lee. Rey David, si tú vas a Números, tú vas a leer cómo es que se carga el arca. Porque eso lo vimos anteriormente en clases anteriores, ¿verdad? El arca del pacto debía ser cargada a mano sobre los hombros de los levitas, específicamente los coatitas, como dice el número. Los coatitas estaban encargados de cargar el arca a hombro, no en carretas de burros ni bueyes. Dice que usando 2 varas de madera de acacia cubierto de oro, para que nadie ni los levitas tocaran el arca, la presencia del Señor. Dice que estas varas pasaban por 4 anillos de oro en las 4 esquinas inferiores del arca y nunca debían quitarse de ahí, evitando que nadie tocara ese objeto sagrado directamente. Pero ¿qué pasa aquí? Por el error del gran rey David, porque en ese tiempo, solo puedo yo parafrasear, se sentía poderoso, estaba ocupado o estaba tan alegre que no preguntó al Señor y tomó esa decisión por sí mismo. Hermanos, la presencia de Dios es sagrada y debe tratarse como tal, como tal. Yo me entristezco muchas veces que veo los predicadores y los mismos pastores de mucho tiempo ir a un púlpito a hacer chistes para mantener la gente despierta. El poder de la palabra, si se predica correctamente, mantiene a la gente despierta. No tiene que hacer chiste, tiene que predicar la palabra y la palabra mantendrá a las personas. El que va a un templo a escuchar chiste, no va a escuchar la palabra, hermano. No va a escuchar la palabra, va a escuchar chiste y eso es lo que Satanás quiere. Aquí dice que al reconocer su error, David lleva el arca de Jerusalén con sacrificios y canciones y adoración. Wow. Pero Mical, su esposa, la hija de Saúl, no le impresiona. Segunda de Samuel 6:16. La hermana Wilma, si está por ahí, lo puede leer. Si no está la hermana Wilma, alguien más lo puede Yo lo leer. Sí, puedo leer, hermano. hermana Ramón está disponible, hermano. Sí, gracias, mi hermana. Dios nos Amén. lo bendiga a todos. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Amén. Amén. Recordemos lo que dije en las clases anteriores. Cuando usted encuentre a Cristo en su corazón, cuando esa palabra del Señor sea dulce, que usted quiera tomar ese caramelo siempre y estar ahí, escuchar la palabra, hermano. Cuando usted adore a Cristo en espíritu y en verdad, sus primeros enemigos serán su propia familia. Usted tendrá que pelear con ellos. Y eso es lo que exactamente pasa aquí. Mical, al igual que su padre, no comprende la necesidad de escuchar y esperar la palabra de la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios es tan grande que alguna vez usted hace cosas que ni sabe que lo hizo. Ni sabe que lo hizo.
Y antes de continuar, le voy a dar un pequeño testimonio que me pasó a mí. Yo entrando, por lo general cuando yo entro al templo de casa del alfarero, entro por la parte de atrás, ¿verdad? Y ese día entramos mi esposa, la hermana Jane y yo, creo que la hermana Jane estaba, no estoy seguro ahora. Pero estaba mi esposa y entramos por la parte al frente, ¿verdad? Cuando usted entra, usted tiene que pasar. Y en ese instante estaban los levitas adorando al Señor con esa canción que dice, así David danzabas. Hermano, yo tengo que decirle que a mí yo no sé lo que me pasó, pero yo me puse a bailar frente a los levitas, frente a la iglesia y bailé y bailé y bailé. Y aleluya, yo no sabía. Sin embargo, cuando leo esta historia del rey David y Mical, me acuerdo de mi querida esposa porque me regañó. Prácticamente me dice, eso no se hace, tú estabas interrumpiendo el servicio. Ella no sabía lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Esa presencia del Señor, de bailarle al Señor, de adorar al Señor. Y le doy gracias al Señor porque después que yo le expliqué eso a ella, ella pudo entender, hermano. Cuando, cuando encontramos esa presencia de Dios en nosotros, es por tal razón por la cual a los cristianos verdaderos le llaman locos, ¿verdad? Porque hacemos cosas que no van con el mundo, más bien van con la cosa de Dios. Y esa es una de las cosas. El rey David ahí estaba tan alegre que comenzó a danzar. Sin embargo, Mical no se lo encontró bien. Y David le dice que está malo. Sus prioridades son exactamente las que deben ser a partir de este momento. ¿Y sabe qué pasas? Después de ahí, Mical no puede tener hijos. Después de eso, Mical nunca tuvo hijos más. ¿Sí? Samuel 6:23 nos narra eso. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca más habrás un hijo de la estirpe de Saúl en Israel, hermanos. Recordemos algo y no se sientan mal. Cuando encuentren al Señor y lo alaben en espíritu en verdad, van a hacer cosas de payaso para el ser humano, pero no para Dios. Hasta este momento los israelitas han sido nómadas de un lado a otro. Vagaron por el desierto y luego por la Canaán ocupada por el enemigo completo. Llevan generaciones esperando este momento. Israel nunca ha tenido una capital como Jerusalén. La presencia de Dios se encuentra en medio de ella. Tienen el arca de la alianza. Dios gobernará a su pueblo como ellos esperaban y el rey David lo escucha. Y como resultado, hermanos y hermanas, aquí Israel experimenta una paz y una unión recién descubierta. El Nuevo Testamento aquí nos recuerda que todos seguimos siendo errantes, hermanos y hermanas. Todos seguimos siendo errantes. Hoy este mundo se parece más a Israel que nunca. Andamos en busca de nuestro hogar original, ¿verdad que sí? Andamos de un lado a otro. Algunas veces salimos a andar por ahí de vacaciones buscando, ¿verdad? Un lugar. Sin embargo, sabemos que no lo vamos a encontrar, no en esta tierra, no como está este mundo. El libro de Hebreos aquí dice que todos esperamos la ciudad que ha de venir. Todos esperamos esa casa, ¿verdad que sí? Porque no somos de este mundo, como dijo el Señor. Vamos a ver qué dice ese Hebreos 13:14 con referencia a eso. La hermana Georgina lo puede leer. Amén. Leemos la santa y bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, no. Somos nómadas. En nuestro sufrimiento queremos una situación que no se parezca a la que nos encontramos, hermanos y hermanas. Algunos de nosotros alguna vez, como digo, fantaseamos con venderlo todo y ceder a nuestra sed de viajar, ¿verdad? Buscar ese lugar que se sienta como en casa, pero no existe. Es por eso que la Biblia
describe el cielo como la nueva Jerusalén, la nueva casa. Recordemos lo que dijo el maestro. Me voy, dejo al Espíritu Santo y voy a hacerle casita a ustedes. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, estén ustedes. Esa es una gran bendición, una gran promesa del Señor, ¿verdad? Que será cumplida como todas las promesas que han sido cumplidas. No hay diferencia de que una se cumplirá y otra no, hermano. Tengamos eso por cierto siempre. Aquí Apocalipsis 21:2 nos narra un poquito más de esa gran ciudad de usted y esa gran ciudad mía, que algún día nosotros la habitaremos. Apocalipsis 21:2. Puede leerlo. Amén. 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 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Aleluya. Esa es una de las grandes promesas de Jesús, de nuestro rey, ¿verdad que sí? Y no nos lo mandó a decir con nadie. Él mismo dijo eso aquí, ¿verdad? A través del profeta Juan y la veces que él dijo, estoy aquí con ustedes por un ratito, pero me voy e iré a hacer lugar para ustedes. Esa gran ciudad, ¿verdad? Describe la visión del apóstol Juan aquí, donde la nueva Jerusalén, la ciudad santa, desciende del cielo de parte de Dios. Esta ciudad, hermanos, está lista como una novia hermosa para su esposo, lo que simboliza la unión perfecta y eterna entre Dios y su pueblo redimido. Entre Dios, usted y yo, que somos su pueblo. El cielo es el hogar final de nuestras almas nómadas. Recordemos eso. Aquí no vamos a encontrar esa paz. No importa. El Señor lo dice. No solo el lugar donde reside el trono de Dios, aquel, sino que Dios mismo está allí y estará allí con cada uno de nosotros. Juan 14:3 dice, si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso debe de consolar a cada uno de nosotros que hoy anda en sufrimiento, en enfermedad, en dolor, ¿verdad? Andamos en este desierto, que algún día los justos vencerán, que algún día los justos vivirán con Cristo. Eso es una de las grandes promesas, ¿verdad? Que sí. Juan 14:3 nos promete que algún día nosotros estaremos con Él en esa gran ciudad. Sigamos leyendo Apocalipsis 21:3, hermana Elena. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ah, Amén. la historia del rey David nos muestra ese gran rey, ¿verdad? Terrenal, que trata de unir a Israel y trata de presentarnos a ese gran rey, ese hijo de David, ¿verdad? Que esa gran promesa que Dios promete a David, ¿verdad? Y al mundo, que él reinará para siempre con su pueblo. Y aquí nos muestra la gran promesa, ¿verdad? Aquí muestra esa gran promesa que Dios vivirá muy cerca de su pueblo para siempre. Ya no habrá distancia ni barreras en el Creador ni la humanidad. Este texto marca el fin del sufrimiento y la comunión eterna en la nueva generación, en la nueva creación, hermanos. Podemos mirar y ver a un rey mejor que David. Sí, en ese tiempo podremos mirar y ver un rey mejor que David, nuestro Señor Jesucristo, el gran rey del mundo. A diferencia del hombre que murió cuando tocó el arca de Dios, Dios tocará nuestro rostro y no moriremos. Nos limpiará suavemente de las lágrimas de los ojos, hermanos. El Salmo 56:8 dice que Dios lleva cuenta de nuestras vueltas y guarda nuestras lágrimas en su recipiente. Guarda nuestras lágrimas en su recipiente. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Todo sufrimiento, toda lágrima de su pueblo es contada. No hay lágrima que caiga al piso sin ser contada.
Segunda de Crónicas 16:9. Voy a leerlo otra vez. Recuérdense, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de lo que tienen el corazón perfecto para con él. Sea uno de esos, porque el rey David se pudo sentar en las mesas de sus angustiadores y sus angustiadores, sus enemigos, no pudieron tocarlo, porque por el corazón de David. Porque los ojos de Dios miran la tierra y buscan aquel hombre perfecto de corazón, no de obras, de corazón. Porque de todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Apocalipsis 21:4. Sigamos leyendo, hermana Rocío Torres. Amén, bendiciones. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enjuagará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Si usted se encuentra pasando hoy por ese gran desierto, si usted se encuentra en dificultades, hermanos y hermanas, si se encuentra enfermo con dolor, Apocalipsis 21:4 es la promesa para usted. Porque él dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, esto que usted está pasando ahora, pasarán, hermanos. Qué gran promesa nos da ese rey. Venga lo que venga, vengan los dolores, vengan los cánceres, vengan las enfermedades, vengan lo que venga. Si yo creo en ese rey, todo esto pasará en mi cuerpo. Todo esto pasará, hermano. Dios eliminará todo sufrimiento al borrar las lágrimas, la muerte, el llanto y el dolor de cada uno de su pueblo. Hermano, este versículo marca aquí el inicio de la nueva creación, ese cuerpo nuevo que el Señor le dará, donde el dolor terrenal desaparece. Dios consuela de forma perfecta a su pueblo por la eternidad, por todo el tiempo. Yo no hablo de la eternidad porque es demasiado tiempo. Me encanta mencionar los 1000 años y contar los 100, 200, 300. Hermano, ¿usted sabe lo que llegar a 80 años en este mundo? Lleno de dolor, de enfermedad. Sin embargo, cuente 100 años sin dolor, sin lágrima, con un cuerpo perfecto como el de Cristo. ¿Vale la pena o no vale la pena nosotros seguir este camino? ¿Sí? Porque no solo estaremos en paz con nosotros mismos, estaremos en paz también con nuestros enemigos y con todos. Estaremos en paz. Un día Dios dirá que la muerte y el dolor han terminado. Eso vendrá, porque ya Él lo hizo en la cruz. Es tiempo de que Él regrese por nosotros. Jesús, el Hijo de David y el Rey de la Nueva Jerusalén, nos llevará de la mano y nos llevará a casa, hermanos y hermanos. Y eso lo pueden tener usted por seguro. Eso lo pueden tener ustedes por seguro. Me entristece mucho ver que cuando se desaten esos 4 ángeles de Apocalipsis, 2.7 billones, si pasara hoy, 2.7 billones de personas morirían e irían al infierno. ¿Sí? Jesús, el Hijo de David. Muchos se preguntan, ¿y por qué se le llama Jesús el Hijo de David? Y Jesús es mayor, ¿verdad? Siendo mayor que David. ¿Por qué se le llama el Hijo de David? A Jesús se le decían hijo de David porque las profecías del Antiguo Testamento señalaban que el Mesías esperado nacería de la descendencia del rey David. Este título era un reconocimiento público de que él era el rey y el salvador prometido de Israel. Y hoy, como podemos ver, las genealogías bíblicas en los evangelios muestran que tanto María como su esposo José pertenecían a la familia y la casa de David. Por tal razón por la cual se dice que Jesús vino de ahí, ¿verdad? Dios le prometió a David, porque esa fue la promesa, que un descendiente suyo reinaría para siempre. Y los judíos del primer siglo veían a Jesús y el cumplimiento de esta promesa
como el cumplimiento profético. Llamarlo así no era solo recordar un parentesco antiguo, no, sino confesar abiertamente que él tenía la autoridad real y el poder para sanar y libertar a personas, dándole aquí el título mesiánico del Mesías. En los capítulos 7 al 9, el pacto de David con Dios, como acabo de decirla, esa gran promesa, ese pacto de Dios con David. Vemos que aquí que Jesús es el hijo que Dios le prometió a David y que incluso ahora gobierna sobre todas las cosas. David es más digno de gobernar a Israel que el rey Saúl, como estudiamos anteriormente. David escucha a Dios, derrota a sus enemigos tras enemigos mediante la paciencia y la adoración. Y ha unificado a Israel y ha colocado el trono de Dios en el centro de la nación, ¿verdad que sí? Se ha construido un palacio y ahora quiere construir un templo para Dios, siendo el rey David, ¿verdad? Que en todos sus errores todavía sigue alabando a Dios, no se da por vencido, ¿verdad? Y ahora dice que quiere construirle casa a Dios en Jerusalén. Pero vamos a ver qué pasa. Segunda de Samuel 7, del 2 al 5, leamos, por favor. Dianeri, si está por ahí. No creo que la hermana Dianeri esté por ahí. Alguien más lo puede leer. Yo lo puedo leer, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Palabra de Dios. Amén. Es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Hasta para los profetas, porque aquí Natán recibió una lección fuerte. Aquí alguna vez nosotros queremos hablar por Dios sin ir a consultarlo. Y ese es error lo que metió este gran profeta. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios viene y le habla a Natán. Aquí le dice, dile al rey David lo siguiente. Y escúchenme bien, porque es importante cómo leamos esto. Porque si lo leemos simplemente vamos a pensar que Dios sí le está diciendo al rey David que haga su casa. Pero es una pregunta, una observación. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Dice el Señor, ¿tú a mí? Sin embargo, el error de el profeta aquí de irle a decir al rey que sí, que haga lo que él quiera porque Dios está con él, no trabaja de esa manera, hermanos. Es lo que digo yo siempre. Sigamos los preceptos y los mandatos al pie de la letra del Señor. Y estos versículos aquí muestran a Dios frenando con amor aquí al buen deseo del rey David de construirle un templo fijo. ¿Sí? Dice, no tú, porque tú has derramado muchas sangres. Wow. El niño mimado de Dios, el hombre favorito, el hombre con el corazón acorde con el corazón de Dios. Ahí el Señor le dice, no, tú no me harás casa. No te toca a ti. Mm, mm. Cuando nos vamos a Primera de Crónicas 22:8, nos lo dice claro. Dios le dijo a David que había luchado en muchas guerras y derramado sangre en la tierra, por lo que no sería él quien construiría su templo. Wow. Hermano, la palabra dice claro, todo pasará menos mi palabra. ¿Y por qué la palabra no pasa? Porque la palabra es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo, que vino y habitó con nosotros. Es por tal razón por la que no va a pasar. Pasó Moisés, pasó Josué, pasó el rey David, pasaron todos los profetas, hicieron su trabajo. Nosotros nos toca hoy hacer el de nosotros y pasaremos y no iremos con el Señor. Ese es el trabajo de nosotros. Aquí Dios le recuerda a David que él siempre prefirió estar cerca de su pueblo en una tienda móvil llamado el tabernáculo. A Dios no le impresionan
templos gigantes, iglesias grandes, con muchas luces, mucho sonido, mucho de todo. Eso no le impresiona a Dios. Lo que le impresiona a Dios es tu corazón. Y eso se ha perdido hoy, lamentablemente. ¿Sí? Aquí enseñando que la gracia divina no depende de construcciones humanas. No depende de eso, hermanos. Dios prefiere estar en el tabernáculo, en esa casita de tela movible, que en un templo o un palacio. David dice que vivía en un gran palacio de cedro, pero el arca de Dios estaba bajo una simple cal. David quiso hacer algo mejor para Dios, como todos nosotros queremos ser algo mejor para Dios, ¿verdad que sí? Nuestro creador, nuestro rey. Pero algunas veces fallamos en las órdenes. Y aquí vemos que el profeta Natán apoyó a David al principio solo por lógica humana, solo por lógica humana, sin consultar bien a Dios. Ese fue el gran error del profeta Natán. Y aquí dice que Dios frena a David de noche. Le hace una pregunta fuerte. ¿Tú me has de edificar casa a mí? Eso es la corrección divina. Busque a Dios y pregunte a Dios por todo, hermano. Todo en su vida, póngalo delante de Dios. Es bien fácil, bien sencillo, rápido. Señor, ¿por qué lado camino? Señor, tú me ordenas hacer esto. Oiga, sea como el rey David, cuando ibas a pelear con Goliat, que dijo, Señor, yo vengo en tu nombre, no me avergüence, yo te pongo adelante a ti, tú harás conmigo lo que tú quieras. Sin embargo, aquí sea el poder que tomó David, o sea que no se entiende, porque desde jovencito todo se lo pedía a Dios. Él no daba un paso, él no peleaba con un animal sin pedirle a Dios la victoria. Sin embargo, aquí el poder creo que lo ciega, ¿verdad? Como ciega a todo hombre. Y hace cosas sin preguntarle a Dios. Segunda de Samuel 7, 8 y 9. Sigamos leyendo. ¿Alguien me puede leer Segunda de Samuel 7 del 8 al Yo puedo. Amén? Amén. Y dice así, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una fórmula profética bíblica que significa la transmisión de un mensaje, hermano, con la máxima autoridad divina. Así ha dicho Jehová. No fue el rey cualquiera que dijo, el rey divino, recordándole al oyente que las palabras que siguen no son humanas, sino órdenes directas del Creador soberano del universo. Indica que el profeta aquí actuó solo como un portavoz o mensajero fiel que repite las palabras exactas de Dios. Cuando usted escuchen esas palabras, así ha dicho Jehová, esa orden vino directamente. Hasta el momento, hermanos, solo ha habido un puñadito de promesas o pactos que Dios ha celebrado con los hombres. Un puñadito de promesas y pactos. Y podemos ver Noé y la promesa de no inundar nunca la tierra. Abraham y la promesa de bendecir al mundo a través de sus hijos, ¿verdad? La promesa de Moisés de que Dios estará con Israel y le dará un hogar, porque muchos dicen que Dios abandonó a Israel. Dios nunca ha abandonado a Israel, ni lo hará, porque su promesa dice que Él estará ahí hasta el fin de los tiempos con ellos, y ellos vendrán como pueblos a Él, ¿sí? Y ahora vemos aquí en Segunda de Samuel 7, David recibe una nueva promesa y un nuevo pacto de Dios. Uno de los hijos de David
establecerá un reino que nunca terminará. Oiga eso. Ese es el pacto de David con Dios, el gran pacto, que uno de tus hijos establecerá un reino que nunca terminará. Y sabemos quién es ese, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:13, la hermana Cristina, si se encuentra por ahí, lo puede leer. Si no, alguien más lo puede leer. Amén. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Amén. Él edificará, no tú, David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese llamado, esa promesa no es ni más ni menos, no para David, no para Salomón, porque Salomón edificó un templo que fue derribado, ¿verdad? El templo será para siempre y ese templo solamente lo edificará nuestro Señor Jesucristo. Wow. Como nos va narrando este libro, Segunda de Samuel, lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Que si paso a paso vemos cómo ese rey edificará ese gran templo, ¿verdad? Donde todos viviremos juntos. Segunda de Samuel 7:14, hermana Evelyn puede leer. ¿No está Evelyn? Hermana Elena, Amén, ¿puede amén, leerlo? Amén. amén. Dice así, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote y con azote de hijos de hombres. Amén. Amén. Hermano, e incluso cuando este hijo de Dios es disciplinado, el amor paternal de Dios nunca lo abandona. David se siente abrumado por esta promesa de un reino perpetuo, ¿verdad que sí? El niño mimado de Dios adora a Dios por su bondad y acepta humildemente este pacto, como antes lo había hecho siempre, aceptar la voluntad de Dios. El pacto de Dios con David se demuestra a través de una serie de victorias militares siguientes. David se va a la batalla y mata a todos los enemigos que se encuentran bajo su espada. Todos los enemigos. Eso no se debe a que David sea un general particularmente talentoso, hermano. No, sino a que Dios le dio a David cada una de sus victorias. Hoy nosotros ganamos victorias no porque seamos talentosos, inteligentes o sabios. No, ganamos esas victorias porque Dios nos las da. Le dimos por su misericordia. Y David lo sabe, por lo cual dedica todo el botín de guerra a Dios. Pero hay otra razón por la que David es un rey digno. Cumple sus promesas. David le prometió a Jonatán, el hijo de Saúl, que una vez que sus enemigos fueran derrotados, mostraría bondad a su familia. Aquí vemos otra vez a David, ¿verdad? Actuando con el corazón de Dios, mostrando bondad por sus enemigos. Primera de Samuel 20, del 15 al 16. Sigamos leyendo a ver qué nos dice con referencia a eso, hermana Nicole, si está por ahí. Mi hermana Nicole no puede entrar, yo lo leeré. Amén. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Amén. Amén. El rey David sigue cumpliendo su pacto, sus promesas, como el rey Cristo, que cumple su promesa y nunca la rompe, ¿verdad que sí? Así que dice que lleva a Mefibosé, el hijo lisiado de Jonatán, y lo sienta a su mesa, como si fuera suyo. David, un corazón como acorde al corazón de Dios. Lleva a Mefibosé y lo sienta a su mesa, cumpliendo su promesa que le había hecho a su gran amigo Jonatán. Hermanos, la palabra es lo más poderoso que tenemos. Trae vida y trae muerte. Si usted promete algo, especialmente a Dios, cúmplalo. No importa lo que suceda. Y si no lo puede cumplir,
o no crees que lo vas a cumplir, no prometas a Dios. Pídele a Dios. Somos débiles, somos humanos, somos pecadores. Día tras día tenemos que pedirle a Dios para que Él sea en nosotros si nos guíes. De la única manera que vamos a ganar estas batallas, porque somos pobres de espíritu. No podemos salvarnos nosotros mismos, necesitamos a ese Salvador, ¿verdad que sí? Solo no podemos. Solo no podemos despertar esa chispa, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esa chispa, esa gloria que fue puesto en nosotros, que se apaga y prende. Cuando pecamos se apaga, cuando seguimos a Dios prende. Pero dice el apóstol Pablo que llegará el tiempo que esa gloria de Dios arderá entre nosotros por siempre. Sigamos leyendo segunda de Samuel 9, del 1 al 3. Si alguien... Dios le bendiga a Amén. cada uno de mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Amén. El rey David busca aquí, sigue buscando, ¿verdad? Él hizo una promesa y él tiene que cumplir esa promesa. Especialmente a ese gran amigo Jonatán, ¿verdad? Que sí, que desde niño tuvieron esa amistad, ese amor, como dijo el rey David anteriormente. El amor tuyo es más grande que el amor de toda mujer. Wow. El rey David busca cumplir una promesa de amor y lealtad hacia su gran amigo, el difunto. Y David pregunta aquí, ¿verdad? Si queda alguien de la familia del rey Saúl para mostrar su bondad a Dios. Un siervo llamado Siba dice que él responde que sobrevive, que hay uno que se llama Mefibosé, un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies, que no puede caminar. Todos conocemos, si somos cristianos, seguimos a Cristo y hemos escuchado esa gran canción, ¿verdad? De Mefibosé. Me gustaría que la hermana lo cantara después de la clase. La hermana Ramona si lo tiene por ahí. Esa canción de Mefibosé es excelente, es preciosa, es grandiosa esa canción. Dice que en la cultura antigua un nuevo rey eliminaba a los parientes del rey anterior, ¿verdad? Que sí, siempre se ha visto eso, para evitar rebeliones. Pero David hace todo lo contrario aquí por amor a Jonatán. Todo lo contrario hace, tiene misericordia. David busca activamente a alguien de esa casa enemiga de Saúl para bendecirlo sin que éste lo pida. Wow. Qué gran enseñanza nos trae el rey David con ese gran corazón y todos esos errores que cometió, ¿verdad? Pero tuvo el chance de venir a Dios y mostrarle ese gran corazón. El final de 2 Samuel 9 nos muestra a David en su mejor momento. Aquí. Es más digno que Saúl, escucha a Dios. Dios ha prometido que el hijo de David reinará para siempre, nuestro Señor Jesucristo. David no puede perder en la batalla y cumple las promesas que le hizo a Jonatán. Es misericordioso, generoso con el nieto de Saúl, cuando la mayoría de los reyes antiguos habrían matado a esta amenaza potencial para el trono. David no lo hace. Y en todo esto, David es una imagen de Jesús, prácticamente. Una imagen de Jesús, lógico, lleno de pecado, porque el único que no tuvo pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas que hizo nos muestran a ese gran rey, ¿verdad? Ese gran rey perfecto. Y Jesús es el hijo que Dios le prometió a David, aquel que reinaría para siempre, ese gran pacto, ¿verdad? Que sí, que leímos anteriormente. Y lo vemos ahora en Lucas 1, 32, 33, que nos narra un poquito más de ese trono, de ese rey. Vamos a leer Lucas 1, 32, 33.
Hermana Stephanie, si está por ahí. Yo lo puedo leer si quiero. Yo lo puedo leer si no está. Amén. Si no está ella, por Amén. favor. Que así sea. En el nombre de Jesús. Dice así, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Este es el gran cierre, ¿verdad que sí? Wow, de este libro prácticamente, si lo podemos hacer de esta manera. El rey David viene narrándonos ese gran rey, ¿verdad? Y ahora viene en el Evangelio donde nos dicen, ¿verdad que sí? Totalmente. El hijo de David reinará para siempre. Aquella gran promesa. Esa es la profecía del ángel Gabriel aquí, a María sobre la grandeza de Jesús. Anuncia que será llamado el Hijo del Altísimo, heredará el trono de David y su reino espiritual y eterno jamás tendrá fin. Qué gran promesa. Jesús no solo está dispuesto a comer con los lisiados, hermanos y hermanas, como hizo David. No, también lo sana. Ve qué paralelismo tenemos ahí. El rey David busca un lisiado para comer con él. Jesús busca a los lisiados para sanarlo y para estar con ellos. Wow. Juan 5:8 nos dice un poquito más de ese gran rey. La hermana Mercedes lo puede leer. Amén. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Levántate, toma tu lecho y anda. Hoy, esa misma palabra el Señor te la dice a ti y me la dice a mí. Estamos inválidos por el pecado. Estamos moribundos por el pecado. Y hoy el Señor viene hacia nosotros, así como el rey David vino a la mesa con aquel paralítico. Hoy el Señor viene hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Nos dice, levántate, toma tu lecho y anda, porque yo he vencido la muerte y el pecado. Ese es el gran rey que nosotros queremos. Ese es el gran rey que adoramos. Y ese es el gran rey que seguiremos hasta el fin, hermanos. Espiritualmente, este versículo simboliza el llamado de Cristo a dejar la pasividad, abandonar viejos hábitos de sufrimiento y asumir una nueva vida de fe y obediencia con el poder de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda, que yo estoy aquí contigo. Hermanos, nuestros enemigos nos amenazan con la muerte, pero Jesús derrota a todos los enemigos y triunfa sobre el arma. Sí, la muerte en la cruz es el arma más poderosa que Jesús, Dios, usó con su Hijo para vencer. Primera de Corintios 15:55, hermana Wendy, por favor. Amén. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Hay una canción que me fascina a mí que dice, Kadosh Adonai Elohim, Kadosh Adonai Elohim, separado de todos, porque tú eres el santo de los santos. Sepáranos de todo lo que no es puro y únenos a ti, Señor Jesús. Jesús completa lo que Dios prometió a David en su pacto con él. Derrota a nuestros enemigos en todas partes y es misericordioso y clemente, incluso con quienes representan una amenaza para su trono, e incluso con quienes representan una amenaza para su trono. Jesús es el Hijo eterno de David y reina para siempre. Apocalipsis 11:15, la última lectura, la va a leer hermana Jennifer si está por ahí. Yo la puedo leer si ya no estás. Amén. Ok, Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Biblia se complementa uno con el otro, ¿verdad? No hay contradicción. Aquí en el último libro de Apocalipsis de la Biblia vemos cómo se confirma más ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Es como si el Señor nos dijera a nosotros, miren, le voy a repetir las cosas. Ustedes son como niños que hay que repetirles las cosas para que puedan entender. Y porque lo amo, se la voy a repetir. Mis promesas son fiel para siempre. Y lo que está escrito en este libro va a pasar. Y por eso se las repito a ustedes una y otra vez. Mi reino es para siempre. Yo vendré por ustedes. Sí. Él es un rey eterno. Y eso es una buena noticia para nosotros por las mismas razones que lo fue para David y para Israel. Hermanos y hermanas, tenemos la promesa perpetua de que los humildes y débiles como nosotros, como David, como Mefibosé, no serán aplastados por los poderosos. Llegará el tiempo de que reinaremos. En cambio, nos sentaremos a la mesa de Dios y haremos un reino de paz y poder para siempre. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 3 al 4, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, hermanos, porque ellos recibirán consolación. Usted y yo recibiremos consolación. Esta historia aquí de segunda de Samuel nos sigue mostrando, ¿verdad? Ese gran rey poderoso que vino, fue crucificado, resucitó y va a volver. Damos por terminado, gracias al Señor, esta clase y a su misericordia. Pido al Señor y doy gracias por esta palabra. Que la guarden en su corazón y que la prediquen a otros. Y hacer discípulos, porque si queremos el gran regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ese es la gran misión de cada uno de nosotros, predicar este evangelio hasta el fin. Dios le Amén. bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por traerlo a ustedes a tomar esta clase. Y a la próxima semana continuaremos con esta gran misión de seguir aprendiendo de este gran rey. Dios le bendiga y aceptemos al Cristo como nuestro último rey. Hermana Ramona, si no puede cantar esa canción, sería excelente. Amén, hermano. Amén. Gracias. Esta canción se llama El Rey te mandó llamar. Y esta vamos a cogerlo para nosotros mismos, porque el Rey nos está llamando también a nosotros. No solamente al hijo de Jonathan, sino también a nosotros. Amén. David llamó a Siba y le preguntó si alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba, háblame más de ese hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar.